Seguimos hablando de cara al 13 de agosto, lo que van a ser las elecciones, que se está diciendo muchísimas cosas, se están planteando muchísimas cosas y seguimos por la misma línea del Frente Renovador. En este caso tenemos al diputado de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Transporte de la Nación, ex intendente de General Pinto, Alexis Guerrera. Alexis, muy buenos días. Marco Fleming te saluda, bienvenido a Nada que Decir. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marco. Un gusto estar con vos y con tu audiencia. Me alegro un montón. Bueno, como ex ministro tenés un conocimiento macro de la economía. Seguramente yo te quería preguntar cómo te posicionás frente a cómo está plantado Sergio Massa ante el FMI de poder seguir con las obras públicas del gasoducto Néstor Kirchner, que podrían generar un crecimiento económico no solamente para el interior regional, sino que puede dar otro tipo de negocios para el país. Mirá, yo creo que está muy bien plantado, no es desde ahora, tiene que ver con el momento mismo en el que asumió en un momento pero muy complejo, tal vez más Sí. complejo que lo que la gente podía visualizar en aquel entonces. Asume el Ministerio de Economía con un margen escasísimo de reservas, con vencimientos a cubrir, con atrasos en los pagos de la obra pública, y lo que logra en aquel entonces es comenzar a estabilizar la economía. Por ahí nos olvidamos incluso que en algún momento, por aquellos meses, con la ida de Guzmán del Ministerio de Economía, también se hablaba de la Asamblea Legislativa. Yo creo que la llegada al gobierno de Sergio Massa trajo tranquilidad política, tranquilidad económica y estabilidad. Por supuesto, una estabilidad que se lleva todos los días, paso a paso, con muchísimas dificultades, con fuertes condicionamientos producto del endeudamiento que el gobierno de Mauricio Macri generó ante el Fondo Monetario Internacional, que claramente incumple con todos los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional, porque excede largamente lo que el fondo estaba en condiciones de prestarle a un país como la Argentina. Claramente fue un crédito político para ayudar a un gobierno en particular para que vuelva a ganar las elecciones, y todos esos temas nos limitan y nos condicionan en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra economía. Ahora, hay acciones que se han ido tomando, y vos haces referencia justamente al gasoducto Néstor Kirchner, que habla de la soberanía argentina. Y la soberanía no como un estandarte, sino como una realidad efectiva de lo que nos pasa a los argentinos y de lo que tienen que hacer nuestros gobernantes para lograr las autonomías necesarias y suficientes para no ser dependientes de organismos como en el Fondo Monetario Internacional, que después nos indican lo que tenemos que hacer. Sí. Yo pude compartir en mis últimos meses como ministro el armado del presupuesto nacional, y cómo Sergio defendió ante el Fondo Monetario Internacional presupuestar para este año el gasoducto Néstor Kirchner, donde el Fondo Monetario Internacional le planteaba dejarlo para el segundo semestre, porque eso le generaba la posibilidad de disponibilidad de divisas para pagar los vencimientos que tenían ante el propio fondo. Ahora, la decisión de hacer en tiempo récord el gasoducto, que hoy nos va a estar permitiendo en este año ahorrar entre 2.700 y 3.000 millones de dólares, también es una forma no solamente de darle soberanía a Argentina, sino también de generar divisas que no gastamos comprando gas en el exterior y que en un futuro podemos utilizar para pagar las deudas que tenemos con organismos internacionales. Y ese monto el año que viene va a rondar los 5 o 6 mil millones, con lo cual eso también es soberanía, autonomía para la toma de decisiones. Es interesante lo que planteas en cuanto a soberanía de la productividad que tiene nuestro país. No, es imposible no llevarlo al escenario del litio, del marco de la extracción del litio, y de cómo Argentina necesita nuevas legislaciones, porque las que están hechas en un marco productivo desfasado a lo que genera hoy el litio, y generar legislaciones nacionales por sobre los recursos. Totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos de modelos de país, claramente tenemos el modelo de Jujuy, con su gobernador hoy
precandidato a vicepresidente de una de las fórmulas de Cambiemos, donde entrega sus recursos naturales por apenas un 2-3% de regalías, Sí. y un gobierno y una fórmula como la de Sergio y Agustín Rossi, que plantea una nueva legislación, no solamente que cuide los recursos naturales como el litio con toda su potencialidad, el gas con toda su potencialidad, sino que también nosotros le podamos dar valor agregado. No queremos vender el litio en bruto, queremos vender una parte del litio en bruto, pero otra parte empezar a ponerle valor agregado. Queremos Totalmente. fabricar las plaquetas o queremos fabricar las baterías de ser posible. Entonces, tenemos un modelo que lo pudimos ver claramente durante los años del macrismo, que ve a la Argentina primarizada, porque en realidad eso es lo que él le ofrece al establishment internacional, y un gobierno como el que estamos viviendo hoy en día, con la presidencia de Alberto Fernández, más allá de todas las dificultades que la podemos enumerar, pero que son más que conocidas, históricas, la pandemia, la guerra, la sequía. Bueno, a veces la gente tampoco entiende por qué hacemos referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, justamente los valores de los commodities de la energía se fueron por las nubes, y nosotros podríamos haber autoabastecido a la Argentina, por ejemplo, en el tema de gas, si este gasoducto se hubiese hecho durante el gobierno de Mauricio Macri, cosa que decidieron no hacer. Claro. Entonces, hay claramente dos modelos, uno que es productivo, que es de inclusión, que es de desarrollo, que es con la industria y con el campo, y sobre todo con un país que entendemos que tiene recursos naturales valiosísimos para el mundo, que parte de ellos se pueden exportar tal cual nos lo otorga la naturaleza, pero que otra parte que tiene que ir creciendo hay que ponerle valor agregado, porque eso genera mano de obra, y a su vez esa exportación incrementa en un 50, en un 100 y a veces hasta en un 500% su valor cuando no lo exportamos como materia prima. Totalmente. Alexis, Carlos Martín te habla, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Carlos? Tanto tiempo, un gusto verte, escucharte. Muy bien, acá andamos, ahí con las preocupaciones lógicas, pero bueno, tenemos que seguir para adelante, ¿qué le vamos a hacer? Alexis, lo que noto que falta algo de difusión en las acciones del gobierno, y puntualmente te lo digo porque, bueno, sabemos que se firmaron los convenios para la producción de agua pesada, que es un gesto de soberanía importantísimo. Se firmó el convenio de 2.000 millones de pesos relacionados al riego, que tampoco sobresalió mucho, no se subrayan estas cosas. En lo que es camino, vendría a ser camino a casa, casi faltan 28 kilómetros nada más para terminar la ruta 7, algo que no se dice, no se habla, faltan 28 kilómetros nada más. El tema de los ferrocarriles... Es verdad. El peronismo, el Frente para la Victoria, siempre hemos tenido ahí como una falencia en lo comunicacional. Creo que nos estamos recién ahora adaptando a los nuevos medios, a la nueva forma de comunicación. Todavía estamos un poco con la vieja usanza de comunicar a lo duro, que es inaugurando las obras, y es verdad que eso muchas veces impacta solo en el lugar. Claro. Te puedo agregar a eso que hemos recuperado 3.000 kilómetros de vías, cuando estamos hablando que recuperar 1 kilómetro de vías ronda los $500.000 el kilómetro aproximadamente, que hemos reconectado más de 50 localidades del país, que hemos incrementado el transporte de cargas a granel a través de Trenes Argentinos Cargas y Logística, BCIL. Digo, hay muchísimas cosas. Volvimos a reactivar lo que es la ciencia y la tecnología en la Argentina. Somos en Latinoamérica un país de punta en ciencia y tecnología, y hace 4 años atrás eso había sido prácticamente destruido. También, y a pesar de todas las dificultades que ha atravesado este gobierno, que son exógenas, por ejemplo, la producción nacional de vehículos creció de manera interanual en los últimos datos del 10,6%, la industria
creció entre enero y mayo de este año el 2,3%, la industria en general, con el mejor número de crecimiento en los últimos 7 años. La capacidad instalada de la industria supera el 65%. Recordemos también que durante el macrismo, que es la nueva vieja propuesta que nos vuelven a hacer, Sí. Estaba por debajo del 50% de la capacidad instalada. Y también recordemos que ese modelo de primarización de la economía generó, y también de la apertura indiscriminada de las importaciones, generó que cerraran 25.000 pymes y se perdieran 250.000 empleos. Entonces, creo que es cierto que no somos los mejores comunicando. De hecho, nuestra oposición es mejor comunicando que haciendo. De hecho, muchas veces comunica cosas que después terminan no sucediendo, y nosotros hacemos, concretamos, materializamos, inauguramos, ponemos a funcionar, y a veces no lo comunicamos lo suficientemente bien. Sí, hay otro tema que me gustaría hablar con vos. Sé que te escucha mucho Massa, y nosotros tenemos una dificultad enorme. Tenemos un ingreso entre 8.000 millones de dólares relacionados a las tecnologías, al pensamiento argentino. Eso produce unos 8.000 millones de dólares. Tenemos también, de los 10 productos más exportados, 8 entran dentro de los commodities. Obviamente que los commodities se manejan a través de lo que decide Chicago, ¿no es cierto? Solamente tienen valor agregado los camiones, que están en el tercer lugar, y en quinto lugar de exportaciones tenemos el aceite de soja. Todo esto, más todas las obras que hacemos, yo las veo bárbaras, pero tenemos una dificultad. Tenemos un déficit en la balanza comercial con China de 9.000 millones de dólares. Es como que estamos dilapidando esos ingresos en determinado momento, ¿no es cierto? Y tenemos 150, esta es la parte que más me gustaría que le prestes atención. Tenemos representación en 150 países y los embajadores no traen un solo negocio. No, bueno, Carlos, no generalicemos tampoco. Hay 4 o 5 nada más. No, hay más comercio. Lo que pasa que es minoritario. Argentina se ha caracterizado siempre históricamente por tener un fuerte intercambio comercial con los países del Mercosur. Por eso justamente también en su momento se pensó en la figura del Mercosur. Nuestro primer socio comercial es Brasil, con quien también este año tenemos déficit en la balanza comercial, y con quien está trabajando fuertemente Daniel Scioli para mejorar esos números. Y también ha sido cíclico nuestro vínculo y fluctuante nuestro vínculo con Brasil. Por otro lado, quiero aclararte que con Sergio charlo y discutimos muchas cosas, pero no soy justamente uno de sus asesores económicos. Tiene buenos equipos económicos para que hable de esto el ministro. Por el otro lado, Argüello en Estados Unidos también trabaja mucho en lo que hace al intercambio, y por supuesto también el trabajo que se viene desarrollando en los últimos años con China también es muy fuerte. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Nosotros abastecemos fundamentalmente de alimentos a China, y China no solamente nos vende materia con valor agregado. No sé, tomemos por ejemplo el caso de los trenes. Sí. Nosotros compramos trenes y le vendemos soja. Entonces la balanza comercial comienza a cambiar. Ahora, también se está haciendo un trabajo muy interesante en la Argentina con los ferropartistas, por ejemplo, para empezar a producir, y que ya algo se está haciendo, gran parte de los materiales de repuestos que utilizan los trenes que se compraron oportunamente cuando hubo una gran incorporación de nuevas formaciones, para empezar a tener que dejar de comprarle a China esos repuestos en origen. Ahora, para que esto suceda, también las fábricas chinas tienen que homologar los productos que se fabrican en las ferropartistas argentinas, cosa que también está sucediendo. Entonces, hay un trabajo que por ahí hoy todavía no lo demuestra tanto la balanza comercial, pero que con este gobierno va en la búsqueda del equilibrio de esa balanza comercial. Yo estoy convencido
que no es el proyecto de Cambiemos y que justamente vamos a retroceder y vamos a volver a la Argentina primarizada, que cada vez va a ampliar más la brecha entre lo que compramos y lo que vendemos, y cada vez va a ser un país para mucho menos. Y lo otro que vos decías, la exportación de el conocimiento argentino. Bueno, sí. También Sergio, cuando asume el Ministerio de Economía, crea una subsecretaría que tiene que ver con el conocimiento, con el tema de la creación de software, que también está trabajando muy bien. También busca normalizar y formalizar esa industria que muchas veces es informal, y que le aportaría a la Argentina muchísimos ingresos en divisa extranjera. Digo, si hay algo que Sergio ordenó, justamente ese es el funcionamiento de la macro con la micro, con lo interno y con lo externo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pide tener bajo su conducción el manejo de agroindustria, de agricultura y de comercio, no lo hace para ser designado el superministro, lo hace porque entiende que justamente el ministerio no puede estar desvinculado, el Ministerio de Economía no puede estar desvinculado de lo que pasa con la FIP, con aduanas, claro, con producción, con importaciones y exportaciones, con producción ganadera, con producción agrícola, y también no puede estar desvinculado de las políticas del Banco Central. Más allá que en tiempos normales el Banco Central debiera dictar de manera totalmente independiente sus normativas. Argentina no está atravesando una situación normal, lo que hace necesario una articulación con este Ministerio de Economía que trata de tener a su alcance, bueno, el manejo también de la Secretaría de Energía. Sí. Fíjate el papel protagónico que tuvo Sergio en la construcción en 6 meses de este gasoducto, que rápidamente comienza a rendir su fruto. Este domingo lo vamos a acompañar en San Miquelón, la inauguración, en la puesta en funcionamiento del gasoducto, que bueno, a lo mejor todavía no hemos explicado lo suficientemente bien lo que significa este gasoducto para la Argentina, pero en un año y medio van a significar cerca de 10.000 millones de dólares menos de importaciones de gas. Claro. Y otra vez volvemos a lo que es la falta de difusión, ¿no es cierto?, de algunas políticas que llevan adelante. Por ejemplo, te doy una, la de Toyota, que ya está llevando adelante el tercer turno, o sea que sí, funciona las 24 horas. Esto no se dijo en ningún lado. Son 9.000 trabajadores. Bueno, yo lo he visto. Lo que pasa es que también a veces los medios masivos de comunicación no nos acompañan demasiado a los gobiernos nacionales y populares en la difusión de lo que hacemos, o de lo que hace el sector privado gracias a las condiciones que genera ese gobierno nacional y popular. Pero yo lo vi a eso, sí, y lo vi en pocos medios y no de los grandes grupos, por ejemplo. Sí, eso es una de las contradicciones, ¿no? Son todos muy federales, pero a la hora de comunicar son todos unitarios, porque si no van a Capital Federal no hay lugar para nosotros los pueblerinos. Esa es otra cuestión a tener en cuenta. Hay dos Argentinas, la Argentina que ocurre en el área metropolitana porque tiene gran influencia de lo que se dice de la General Paz para adentro, sí, y otra cosa es la Argentina productiva, con inclusión social, que poco a poco está despertando y está creciendo en el interior del país. En el tiempo en que fui ministro pude ver cómo ha ido creciendo el NOA, el NEA, cómo se va desarrollando, cómo tienen emprendimientos que tienen al ciudadano como sujeto de atención primaria, cómo se busca ponerle valor agregado, cómo se cuida y se respeta a las economías regionales. Mirá, con el nivel de presencia que ha tenido el gobierno nacional con la sequía en cada uno de los rubros del sector agroindustrial
es inédito. Como también es inédito el nivel de presencia que tuvo Argentina durante la pandemia para sostener que ninguna empresa tuviese que cerrar sus puertas. Ahora, eso significó emisión de dinero. Obvio, y sí. eso significó también inflación, pero también significó el salto de más del 10% del crecimiento del PBI salidos de la pandemia, Claro. porque estaban vivas las empresas y estaban vivos los trabajadores. Claro. Entonces, fuimos muy criticados porque parecía que teníamos a todo el mundo encarcelado, pero por el otro lado, o esto decía, no son mis palabras, digo, esto es lo que decía la oposición, pero por el otro lado hubo una fuerte presencia del Estado. Tuvo un costo, que fue la emisión de dinero, por supuesto, tuvo un costo que fue alguna disparada de la inflación, pero también es cierto que mantuvimos vivas aquellas empresas que durante el macrismo habían muerto, y a esos trabajadores en consecuencia. Claro. Alexis, ¿cómo va? Valentín Cueto te habla. ¿Qué tal, Valentín? Buen día. Buen día. Bueno, recién estábamos hablando un poco de todo lo que ha hecho la gestión en estos años, y la verdad que me sumo acá a lo que decía Carlitos de la necesidad de explicar más y mejor lo que se ha hecho por ahí de la manera que lo has hecho vos en esta nota. Pero por otro lado, también lo que se ve y lo que se le criticó durante estos 3 años y medio al Frente de Todos fue el desorden político y la falta de una conducción clara que lleve los destinos del país, ¿no es cierto? Sobre todo hacia adentro de lo que es la coalición. ¿Qué cambia en ese sentido con Sergio Massa presidente? Sergio es un gran líder, es un gran conductor, es un gran ordenador, y va a hacer todos los acuerdos necesarios internos, como ya lo hemos visto en el cierre de listas, para darle gobernabilidad a la Argentina. No me cabe la menor duda, y vamos a estar todos unidos en Unión por la Patria, siendo no solamente un frente electoral, sino un frente de gobierno que tire y vaya todo para el mismo lado. Eso no me cabe la menor duda. Tiene la cintura, la destreza, también el coraje, la valentía, las agallas, la audacia para llevar adelante un gobierno de coalición como el que estamos ofreciéndole a la sociedad. ¿Y cómo se hace en una sociedad tan polarizada como la que tenemos hoy en día para seguir ampliando sin descuidar el frente interno? Sobre todo, digo, después de las elecciones, cuando ya haya pasado esto, digamos, si Sergio llega a ser el futuro presidente del país, va a tener que ampliar la coalición o por lo menos llegar a acuerdos con partidos que hoy en día, o sectores políticos incluso del peronismo, que hoy en día no le estarían dando la espalda a lo que es Unión por la Patria, y que van a ser necesarios justamente para lograr las mayorías necesarias para que no pase también lo que ha pasado durante estos años al Frente de Todos. Si alguien puede lograr todo eso que vos expresás y que es necesario, es Sergio Massa, no me cabe la menor duda. Una primera instancia va a ser las PASO, donde hay un sector que hoy entendemos que es una expresión minoritaria, pero a la cual respetamos muchísimo, que va a disputar su espacio de poder dentro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Uh-huh. Y después empieza el camino de empezar a cerrar acuerdos con otros sectores, por ejemplo, el peronismo cordobés, ¿no? Que es un sector que se alejó hace muchos años del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, y con quienes entendemos que es posible reconstruir esa unidad, porque tampoco tiene lógica que Córdoba, siendo una de las provincias más importantes de la Argentina, esté aislada durante un gobierno nacional y popular como el que plantea Sergio Massa, Cristina, Alberto, quede aislada de las bondades que traen este modelo de país. Alexis, ¿en cuánto calculás que va a proponer Sergio, terminadas las elecciones, un pacto nacional? Porque esto, si no lo arreglan entre todos, no lo pueden arreglar desde un solo sector. No, bueno, no sé, yo creo que yo siempre te doy una calicia. Hay que ir paso a paso. Vamos despacio que estoy apurado. Le asignan esa frase a Napoleón, me parece. Sí, cambiame despacio que estoy apurado. Bueno, por eso. Sí. Exacto. Yo creo que hay pasos claros que está dando Sergio, que tienen que ver primero con la unidad interna,
fortalecer nuestro espacio, sentarse con distintos sectores y actores de la sociedad, que no necesariamente hoy son otros partidos políticos, Claro. son los gremios, son las provincias, son los sectores industriales, los sectores productivos, es generar un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos permita, de alguna manera, el planteo de Cristina es en función de nuestro crecimiento, que también lo hizo oportunamente Néstor, más allá de que después terminó pagando todo de un saque, que nos permitan en función de nuestro... A ver, la receta del Fondo Monetario Internacional es inviable casi siempre para cualquier país. Claro. Cuando le prestan los montos que, de acuerdo al propio estatuto del Fondo Monetario Internacional, es prestable a ese país. Bueno, a nosotros nos prestaron muchísimo más de lo que ellos ya sabían de antemano que podíamos pagar. Bueno, eso hay que reestructurarlo. Y en esa senda y en ese camino está Sergio. Esa también es construcción para la gobernabilidad a futuro. Y pasadas las elecciones y Sergio presidente, tendrá que sentarse, por supuesto, con los sectores de la oposición para generar acuerdos en políticas básicas que nos permitan a los argentinos encauzar nuestro crecimiento, porque la realidad es que con la potencialidad que tiene la Argentina, que estemos todavía discutiendo determinadas cuestiones, no por una cuestión ideológica, sino para ver si le impedimos al que de turno gobierna para que siga creciendo y se quede mucho tiempo y poder entrar nosotros, la verdad que le estamos haciendo tanto daño a la población argentina que yo creo que esta nueva generación de políticos ha entendido eso, hemos entendido eso y se viene una nueva etapa. Se van a tener que juntar también con los radicales para eso, ¿no? Yo creo que Sergio tiene la capacidad de generar consenso. Bueno, a ver, Agustín Rossi también lo ha logrado en más de una oportunidad como presidente del bloque durante tantos años en la Cámara de Diputados. Es verdad. Más allá de que tildaban muchas veces de escribanía a la Cámara de Diputados y de Senadores durante el gobierno de Néstor y de Cristina, cuando vos ves la realidad sobre quién ha gobernado más por decreto, pica en punta Mauricio Macri. Sí, completamente. Totalmente. Alexis, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, cuando andes por la legislatura acá en la ciudad de La Plata y quieras venir a los estudios de Radio Capital, te esperamos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias a vos, estábamos en comunicación con Alexis Herrera, precandidato a diputado por la cuarta sección.